se las planteo desde ahora. Cuando terminen su periodo de gobernantes, ¿cómo quieren ser recordados? Piensen en eso. Les voy a decir una respuesta que no es. Habitualmente a mí me han hecho yo he hecho esa pregunta a otros alcaldes en Colombia y me decían, yo quiero ser recordado porque hice muchas obras sociales. Le digo, no lo va a recordar nadie. Porque todos tenemos que asegurar que la basura en nuestros pueblos la recogen, que el hospital funciona, que la educación está bien, que el agua llega, que todas esas cosas. ¿Cuál es la marca que le van a poner a esa gestión? Que la gente piense, que la gente siente y que cuando ustedes terminen diga, ahí está ese alcalde y lo vamos a extrañar porque era este símbolo de esto en nuestra tierra. Piensen en eso. Y nosotros, repito, yo me voy a ir quitando este suéter por si no es mala educación. Me permite un momento el doctor Sergio Fajardo para presentar la llegada del gobernador electo, Mario López Valdés. Bienvenido. Muchas gracias. Continuamos, doctor. Buenas tardes, gobernador. Bienvenido y muchas gracias por venir acá. Bueno, entonces ahora sí seguimos. ¿Qué hacemos los matemáticos en la vida? Resolvemos problemas. ¿Cómo se resuelve un problema? El primer paso para resolver un problema es reconocer que el problema existe. Habitualmente, si usted no reconoce que tiene un problema, no lo va a resolver. Un ejemplo típico es la adicción al alcohol, por ejemplo. La persona que se va a aliviar tiene que reconocer un día que tiene un problema de alcohol, pero si está tomando trago, está bebiendo y no le parece que tiene un problema, pues no se va a aliviar nunca. Primero, reconocer el problema. El segundo paso para resolver un problema, después de haberlo reconocido, es entenderlo muy bien, porque habitualmente se empieza a resolver el problema sin haber hecho nada, se empezar a resolver. Primero piense, entiéndalo muy bien y ya después sí actúe. Si uno hace esas cosas tan sencillas, va avanzando. Entonces nuestro problema, como problemas y retos, lo pongo así en forma muy sintética, son: nosotros tenemos que enfrentar la violencia, las desigualdades sociales profundas que tenemos en nuestras sociedades, término de desigualdad social que va acompañado de las palabras pobreza, exclusión y la corrupción o la cultura de la ilegalidad, que es una frase más genérica donde la corrupción cabe dentro de todo ese concepto. Y voy a hablar de la ciudad entonces, la ciudad del siglo XXI. Todo esto se puede extrapolar de manera natural a todo el país. Este par de árboles me sirven para describir el problema, pongámoslo así, pero voy a pasar a uno que yo hice, está muy lindo, pero ahora voy a hacer el que yo hice. A mí me gusta escribir y hacer como profesor, ahora ya no se usa, pero a mí siempre me encantó estar en el tablero con la tiza en la mano y poner y dibujar y explicar. Pero miren el problema, nosotros queremos luchar contra esos tres problemas que les señalé anteriormente. Piénsenlo de la siguiente forma: un árbol, la violencia, ahí está a la mano izquierda. Otro árbol, las desigualdades sociales, ahí está a la mano derecha. Y el reto nuestro es que queremos arrancar esos árboles, no cortar, sino arrancarlos de raíz. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si lo queremos arrancar, es, antes de empezar a resolver el problema, porque la gente dice, bueno, vamos a arrancar y empieza a jalarlo, lo primero que tenemos que pensar es, ¿cómo están las raíces? Es importante entender cómo están las raíces antes de pensar a sacarlos. Y uno entonces empieza a descubrir, para nosotros, las raíces, y el problema es el siguiente, Si ustedes miran, los dos árboles están por fuera, pero las raíces, por ejemplo, desde que llegó el fenómeno del narcotráfico a nuestro país, que hizo erupción en la ciudad de Medellín, los árboles empiezan a crecer. Esto es una idea, una figura que estoy diciendo. Las raíces van creciendo hacia abajo y poco a poco van avanzando y se empiezan a cruzar las raíces, se van cruzando y después de 30 años se han enmarañado totalmente. Ustedes ven cómo crecen los árboles y cómo esas raíces se van pegando, y después de 30 años realmente nosotros no sabemos esta raíz de cuál árbol es. En el fondo, después de una cierta cantidad de tiempos, son dos árboles afuera, pero la raíz es la misma. Ya se convirtieron, desde el punto de vista de las raíces, en un solo árbol. Y la violencia y las desigualdades se encuentran en esas raíces y se convierten en un solo árbol. Por lo tanto, si usted quiere ir a sacar uno solo, no lo saca nunca, porque son un solo árbol, porque tiene esa sola raíz allá.
Y uno mira aquí al lado y encuentra esto, esta es mi gráfica, la maleza. Y esa maleza se convierte en el nutriente de esas raíces. Y esa maleza es la corrupción y la cultura de la ilegalidad. Con corrupción, con cultura de la ilegalidad, tenga la certeza que esos fenómenos cada vez son más fuertes y las raíces son más duras y van llegando más lejos y se pegan más fuerte y siempre será más difícil. En una sociedad donde no haya ningún tipo de corrupción no entra el narcotráfico, de eso tenga la menor duda. Entonces nosotros tenemos que sacar esos árboles, pero entendiendo cómo están funcionando las cosas. Esa raíz está ahí. Realmente la fórmula es muy sencilla, es bastante tonta, entre comillas. Nosotros siempre tenemos que disminuir la violencia, cada que disminuimos la violencia tenemos que llegar con oportunidades, pero eso tiene lo que les dije yo anteriormente, una nueva política. Esto que está pasando no pasa por definición, pasa cómo llega uno al poder, qué manera ha llegado para hacer las cosas. Entonces, la idea de ese árbol siempre ha sido la siguiente, dado que estos dos árboles, les voy a explicar, repito, esto es de manera intuitiva, solo para ilustrar la idea, no es que sea así. Entonces, yo ya entendí cómo son las raíces. Entonces, uno tiene un grupo de gente y vamos a sacar esos árboles. Ya sabemos cómo está la raíz abajo. Lo primero que hace la gente es llegar a sacar un árbol solo, todos a sacarlo, y entonces no puede porque está así. O lo que hacen es, la mitad va para un árbol y la mitad va para el otro árbol, a jalar los dos y están tan fuertes que no somos capaces. Entonces lo que nosotros hacíamos era, todos alrededor de un árbol y empieza a moverlo un poquitico. Lo mueve un poquitico y váyase corriendo para el otro y mueva el otro poquitico. Y así sucesivamente, va de un árbol al otro jalando. De manera que va corriendo y va levantando de a poquitos para ir avanzando en esa solución. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y se los voy a explicar ahora con estas acciones. Voy a hablar un poco de narcotráfico. Y voy a dar unos elementos acerca del tema del narcotráfico que tiene que ver directamente con la violencia. En Colombia, pues nosotros hemos enfrentado el narcotráfico, la guerrilla, expresiones del narcotráfico como el paramilitarismo y por supuesto la delincuencia que crece en todas partes. Pero el problema es serio y ha sido para nuestro país un problema serio y Colombia es un ejemplo de dignidad en muchos aspectos. Colombia es un país que no se ha vencido. Colombia, ustedes van allá y dicen, es increíble llegar a este país y descubrir cómo es un país que tiene tanta fuerza en tantos espacios, que no es un país apesumbrado, agachado, mirando para el suelo, arrodillado. Es un país que ha sufrido, pero ha sido capaz durante momentos muy amargos de mantenerse, pero es importante entender lo que nos ha pasado. Y hago esta observación para lo siguiente. Se ha dicho que México se está colombianizando. Hay gente que me decía ahora, ojalá, pues, ¿por qué no? En Colombia hay unas cosas muy maravillosas que ojalá que llegaran a México también, pero lo que es importante y lo que yo quiero señalar aquí es que tenemos que entender los fenómenos. Yo no puedo dar la fórmula para resolver el problema, pero sí podemos entender y eso nos permite ayudarnos. Y yo he señalado, vale la pena que México dedique una buena cantidad de tiempo a estudiar lo que ha pasado en Colombia, de manera que cuando se ven los fenómenos que está acá, se